encontramos lo que podríamos llamar oraciones extraordinarias, especialmente si recordamos, por ejemplo, las intercesiones de Abraham, de Samuel, de David, de Job, de Jeremías, incluso especialmente las oraciones del Señor Jesús. Y lo segundo que pensé es que si en la Biblia encontramos lo que se puede llamar oraciones extraordinarias, pudiéramos encontrar también algo a lo que pudiéramos llamar oraciones ordinarias. Bueno, al parecer las hay, o al menos es lo que dicen algunos eruditos bíblicos, y el Salmo 54 sería una de ellas. Se ha dicho que este salmo es uno de los más convencionales y genéricos del Salterio. Casi se podría tomar como un modelo de un ejercicio escolar de análisis de géneros. Sin embargo, más allá de las cuestiones estéticas o literarias, una súplica no tiene que ser prolija, no tiene que ser hermosa para ser escuchada, no tiene que ser elegante como la oración del fariseo, de la cual claramente Dios no se agradó, dice el Evangelio de Lucas, a diferencia de la balbuceante plegaria del publicano, que fue escuchada, y la única vez que el Señor Jesucristo dice de alguien que fue justificado fue precisamente del publicano. Os digo que de cierto él salió justificado antes que el otro. Una plegaria genuina es el perfume del cielo. Junto a esta certidumbre, el Salmo 54 nos recuerda que las oraciones más comunes tienen respuestas en fuentes extraordinarias que emanan del carácter y la naturaleza de Dios. Veamos cuáles son. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que Dios me permitió conocer el Evangelio en una comunidad pequeña, en un ejido, no debe tener más de 5,000 habitantes, y en aquel tiempo un buen porcentaje de los miembros de la iglesia, especialmente mujeres mayores de edad, mujeres ya en la tercera edad, habían sido analfabetas y aprendieron a leer con la Biblia. Y eso hacía que a la hora de orar citaran la palabra de Dios, citaran el libro de los Salmos, citaran a los profetas, las palabras del Señor Jesús, y su oración tenía una elocuencia y un poder de mujeres que apelaban a lo que Dios dice para poder de esa manera clamar por su gracia, por su misericordia, por las cosas que estaban suplicando. Realmente leían poco, se limitaban a la lectura de la Biblia, pero llegaban a conocerla tan entrañablemente que se comprometían con ella, y no solo con la palabra de Dios, sino especialmente con el Dios de la palabra. Esto nos recuerda que efectivamente en la Biblia hay oraciones extraordinarias, elocuentes, poderosas. Incluso la palabra de Dios da crédito a grandes intercesores. En tiempo de los profetas, Dios dijo: si Samuel y Job se pusieran delante de mí, no oiría, hablando de su juicio sobre un pueblo, aun cuando los grandes intercesores de la Biblia clamaran por la misericordia divina. En contraste, tenemos también lo que podríamos llamar oraciones ordinarias, como este Salmo 54, que nos recuerda que lo extraordinario de esta plegaria es las fuentes de donde emana la respuesta que Dios da. Hay cuando menos 3 a la luz de este pasaje. La primera de ellas es la extraordinaria ayuda divina. El Salmo principia como un grito de angustia: oh Dios, sálvame, un grito que se repite 12 veces en el libro de los Salmos. Y si hay una razón, una vez más, por la que hay un viejo romance entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos, es precisamente porque los Salmos figuran nuestros dolores, nuestros sufrimientos, los motivos de nuestra esperanza, las causas de nuestro gozo y de nuestra seguridad. En algún momento llegamos a identificarnos con tal o cual pasaje o tal o cual salmo, y siendo honestos podemos preguntarnos: ¿qué verdadero creyente no ha mojado con sus lágrimas las páginas del libro de los Salmos? 12 veces dice el Salterio: sálvame, y la razón del clamor es evidente. El salmo fue escrito en los tiempos de la persecución de Saúl. Los habitantes de Zif informaron al rey que David se había ocultado en la región, diciendo: ¿acaso no se ha ocultado David entre nosotros? El formular este pensamiento como pregunta simplemente tiene la intención de enfatizar
esta idea. Ciertamente David está escondido entre nosotros. Los ifeos denunciaron realmente dos veces a David, frente a Saúl. La primera vez fue en el primer libro de Samuel, capítulo 23, la segunda vez, 23 versículos 19, y la segunda en el 26 versículo 1. Zif está ubicado en el territorio de Judá, de donde los ifeos eran parientes de David. Era gente de su casa, de su clan, de su tribu, y en estas condiciones se agravaba incluso más la denuncia. Podía ser literalmente un acto de traición. Esto nos enfrenta a una pregunta: ¿por qué denunciaron los ifeos a su famoso pariente? Alguien dijo al respecto que los habitantes de Zif fueron fieles al rey, y la Biblia no dice si ellos sabían o no de que David había sido ungido por el Señor. No sabían la decisión que Dios había tomado respecto al futuro rey de Israel, pero tomaron la decisión que les pareció correcta y lógica en el momento, y fue apoyar al rey denunciando al fugitivo hijo de Isaí. Lo que parece lo mejor en ese momento, sin la perspectiva que ofrece el tiempo, no necesariamente es lo mejor siempre. La experiencia nos enseña que en algún momento descubrimos que lo bueno puede ser enemigo de lo mejor, que lo mejor para los hombres puede ser enemigo de la voluntad de Dios, aun cuando desde nuestro punto de vista sea algo sabio o mejor. Tomar decisiones nos coloca en una situación delicada y complicada, porque el mundo continúa girando y podemos descubrir que estamos equivocados. No te apresures a decidir de qué lado está la razón. Si no hay un claro y específico hacia dice el Señor, el tiempo es un excelente consejero. Sin ninguna duda, la información de los habitantes de Zif a Saúl fue perfecta. El monarca movió su ejército y rápidamente se puso en movimiento para atraparlo. Desde el punto de vista humano, la situación de David era extraordinariamente complicada y para Saúl claramente confortable. Era el juego del gato y el ratón, con los dados cargados a favor del gato. La situación, pensándolo desde el punto de vista humano, era imposible para David, a pesar de que había sido ungido por Dios. Pero justamente en esta última fase está la solución del problema. Dios no lo abandona, por peor que su situación sea, si él es su elegido. El texto nos dice, a final de cuentas, que humanamente hablando la situación era desesperada para David. No sería la única vez. Podemos recordar la rebelión de Absalón y recordar que hubo 20,000 hombres de Absalón que estaban dispuestos a aniquilar a David. Un segundo motivo de la denuncia de David puede ser el temor. La crónica bíblica da fe de la política del rey ante la sospecha de traición. En 1 Samuel 23. Hay algo interesante que decir aquí. Cuando en el mundo cristiano leemos aquella frase, un espíritu malo de parte del Señor vino y atormentó a Saúl, lo asociamos con problemas de malos espíritus. Curiosamente, en el mundo judío no piensan así. Un espíritu malo de parte del Señor para ellos significa una enfermedad psiquiátrica, un problema mental. Pero recuerdo a la hermana Rosy Serrano, que es psicóloga y es abogada también, una mujer muy brillante, y en alguna ocasión me dijo, yo he estado en hospitales psiquiátricos y he visto enfermos mentales que están endemoniados. Dice, la verdad es que no tenemos que decidir una cosa o la otra. La situación de Saúl era grave y es evidente que tenía un cuadro de paranoia en el mejor de los casos, un delirio de persecución, y sabemos la política que emprendía contra aquellos que pudieran ser sospechosos de traición. Es verdad que la masacre de Nob ocurrió después de la denuncia de los ifeos, pero no es necesario un doctorado o un coeficiente intelectual de 140 para saber lo que un paranoico poderoso puede hacer.
Recuerdo que un escritor romano decía respecto a Herodes el Grande, decía: cualquier cerdo está más seguro en su porqueriza que alguno de los hijos de Herodes, cosa que efectivamente era verdad. Durante el régimen de terror de la Alemania nazi, muchos ciudadanos comunes se convirtieron en informantes del sistema por temor o para desviar la atención de ellos mismos. Con su cooperación hicieron posible la aniquilación no solamente de millones de judíos, de gitanos, de homosexuales, de testigos de Jehová, de comunistas, sindicalistas, etc. Sin su ayuda hubiera sido prácticamente imposible hacer esto. Pero si la motivación de los ifeos no era o no genuina lealtad al rey, para David el resultado era exactamente el mismo: recibir una puñalada por la espalda y después decir: lo siento, no es personal, no te quita la puñalada. Sin embargo, David contaba con la ayuda del Dios Todopoderoso. ¿En qué consiste la ayuda del Señor? El verbo ayudar, que se utiliza por primera vez en la Biblia, en la bendición de Jacob a José, desde donde el patriarca declara: por el Dios de Jacob que te ayuda, ya en Génesis 49:25, expresa la idea de proveer ayuda extraordinaria. El Salmo 54, en él David declara a Dios como su ayudador, la palabra oser. El participio ayudador es utilizado de varias formas en los salmos. En el Salmo 10:14, el salmista dice: a ti se acoge el del desvalido, tú eres amparo del huérfano, y ahí se traduciría ayudador del huérfano. En Salmo 21:11 suplica: no te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay para mí ayudador. En el marco del juicio divino, David también suplicaba diciendo: oye, oh Señor, y ten misericordia de mí, Señor, sé mi ayudador, dice el Salmo 36:10. En Salmo 72:12, la palabra de Dios dice: porque Él libra al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Y es exactamente el mismo verbo. La ayuda divina se expresa en Isaías, en una de las más hermosas promesas que tenemos en la Biblia: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con cuánta razón decía Carlos Spurgeon que David veía enemigos por todas partes, y ahora con alegría mira al lado de sus defensores y ve uno cuya ayuda reconoce como su divino campeón, y grita: he aquí, no es este el tema para la exaltación piadosa de todos los tiempos, y el gran Dios que nos protege y protege a su propio pueblo. ¿Qué importa el número, la violencia de nuestros enemigos, cuando Él levanta el escudo, su omnipotencia, para preservarnos de la espada y del poder del enemigo, para ayudarnos? Poco nos importan los desafíos del enemigo mientras tengamos la defensa de Dios. Hace unos días platicaba con un pastor colombiano y me preguntaba cuántos años tenía en el ministerio. Le dije: como ministro ordenado 40 años, pero empecé a predicar varios años antes, unos 42, 43 años. Dios me permitió iniciar el ministerio joven. Empecé el ministerio a los 24 años. Y Dios me ha permitido vivir la experiencia de tener enemigos en la obra. Hay personas que te amenazan de muerte. Te dicen: te voy a matar, o voy a mandar a alguien que te mate. Así te lo dicen en tu cara. Y me ha permitido lo suficiente para ver morir a esas personas. Y debo decirles que no es nada grato, porque hay una profunda tristeza en el corazón cuando una persona así muere, una persona que vive en una situación espiritual de esa naturaleza y muere. Hay un vacío allí, hay una tristeza muy honda. Y podemos entender, hermanos, la situación del salmista David. Era perseguido, era acosado, veía enemigos por todas partes, de Carlos Spurgeon, pero veía a uno cuya ayuda
era suficiente para hacerle sobrevivir a todas estas situaciones. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando de las fuentes extraordinarias de una oración común, y el texto nos habla del extraordinario apoyo divino. El segundo fundamento de la plegaria de David es el apoyo de Dios. Apoyar significa sostener en el sentido de ayudar a alguien para que no se caiga. Es uno de los verbos de salvación, es decir, de aquellos términos que encierran la idea de la ayuda divina. Como señalamos en otras veces, originalmente salvar tiene el sentido de librar a alguien de un peligro, de una enfermedad o de la muerte misma. Después, y sobre todo en el tiempo de los profetas, salvación adquirió el sentido espiritual que hoy damos por sentado, es decir, la idea de la provisión divina para nuestra condición humana, cosa que ahora entendemos especialmente desde las enseñanzas del Señor Jesucristo. Así, en sentido literal, el profeta Amós describe con este verbo al hombre que está agotado y se apoya en una pared para sostenerse, y es un cuadro aterrador, porque dice el profeta Amós: es como el que huye del león y se encuentra con el oso, y se le escapa al oso y se mete a su casa y se recarga en la pared y lo pica la serpiente. Ese hombre estaba de malas, hermanos. Ese hombre se sacó la rifa del tigre ese día, pero hermanos, ante el juicio de Dios no podemos escapar, que a final de cuentas es lo que el profeta estaba diciendo. La salvación entonces con los profetas adquiere ese sentido espiritual que damos por sentado. En sentido figurado es sinónimo de socorrer. El patriarca Isaac dijo a Esaú que había provisto o había socorrido a Jacob con las bendiciones y con toda fuente de satisfactores materiales. Si ustedes recuerdan, dice la palabra de Dios que Jacob engañó a su padre para adquirir una bendición que ya era suya. Es un cuadro ridículo. Usted recordará, su madre era estéril, y entonces Isaac, como el sacerdote de la familia, intercede por su mujer, ora por ella para que conciba, y cosa que ocurre, pero empieza una pesadilla. Dice que los niños luchaban en el vientre. Cuando mi esposa esperaba a mis hijos, yo recuerdo que a veces estaba leyendo un libro y casi le botaba el libro por el movimiento de los niños. Imagínese uno persiguiendo al otro para apretarle el pescuezo. Hubiera sido un cuadro aterrador, y podemos entender por qué la mujer va y consulta a Dios y le dicen: 2 naciones hay en tu seno, el mayor servirá al menor. Sacó la mano primero Esaú, luego salió, y luego salió Jacob, y el mayor por minutos quizá era Esaú. Pero la primogenitura no era una bendición que se administrara al capricho humano, era una bendición divina, e Isaac lo sabía por experiencia. Isaac no fue el primogénito de su padre, el primogénito fue Ismael, pero Dios dijo que el segundo iba a ser el primogénito. Tuvo Abraham hijos con Ketura y los mandó lejos, los mandó a lo que es Arabia, a Madián, en donde pudieron desarrollarse como grupos tribales. Bueno, dice el texto que cuando Isaac bendijo a Jacob, dice, le dio bendición con toda suerte de satisfactores materiales. En los Salmos se promete justamente que cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano, dice el Salmo 37:4, el mismo verbo. Hace unos años, hermanos, Mahmoud Gassama, un emigrante de Mali que vivía en París, en el distrito número 18, escuchó gritos de un grupo de personas que estaban de pie aterrorizados frente a un edificio. En el barandal de una de las viviendas estaba un niño colgado con una mano, con el cuerpo en el vacío. Todo el mundo decía que había que hacer algo, pero nadie lo hacía. Entonces este hombre rápidamente empezó a escalar sobre la herrería del edificio, llegó, tomó al niño por la mano, lo subió al barandal, se lo entregó a un vecino
que finalmente lo resguardó. Sin pensarlo, escaló la herrería, alcanzó a la criatura, la sujetó con la mano y la llevó a un lugar seguro. En aquel tiempo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que le otorgaría la ciudadanía francesa a este hombre. Incluso la derecha francesa, la ultraderecha, que es antimigrante, estuvo de acuerdo con su decisión porque era un hombre valioso. Sin embargo, para David, el apoyo de Dios no era un acto de heroísmo, era la expresión de su carácter y de su naturaleza. En la hora de angustia, David sabía que podía acostarse, dormir y despertar porque el Señor lo sustentaba, dice el Salmo 3:5. Y en el Salmo 145:14 el salmista dice: sostiene el Señor a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Carlos Spurgeon diría, por tanto, que los que caen en nuestra raza son esquivados por todos, y con esa ternura especial del Señor es precisamente a quien él mira, y aun cuando sean los principales de los pecadores y los menos considerados de la humanidad, los que caen entre nosotros, es muy fácil que sean pisoteados por los fuertes. Su firmeza y su dependencia hacen de ellos víctimas de los orgullosos y los dominantes. A ellos también el Señor sostiene con su mano. El día de ayer en el seminario comentaba la anécdota de un evangelista norteamericano del siglo XIX que había sido un hombre depravado en una época de su vida. Se convirtió, Dios transformó su vida y empezó a predicar. Y un día Dios lo llevó a su pueblo, al lugar de origen. Y antes de que subiera al púlpito, más bien cuando estaba ya en el púlpito, antes de que empezara a predicar, recibió una notita a mano que le decía: sé quién eres, si te atreves a querer predicarnos, voy a decir lo que tú eras. El hombre se sube al púlpito, toma la nota y la lee en público. Dice: quiero leer una nota que acabo de recibir. La leyó. Dice: no sé quién me mandó la nota y tampoco tengo interés de saberlo, pero le voy a ahorrar el trabajo a esa persona. Yo puedo decir lo que era mi vida. Y empezó a dar su testimonio. Y cuando termina diciendo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Decía Spurgeon: entre los seres humanos el que cae es esquivado o pisoteado. Dice: pero a ellos busca a Dios. A ellos busca a Dios en su gracia. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando de las extraordinarias fuentes de una oración común, y en último lugar el texto nos habla de la extraordinaria justicia divina. La oración ordinaria, la gente ordinaria, surge en realidades tan cotidianas como los conflictos interpersonales. Como sabemos, uno de los temas fundamentales en el libro de los Salmos son los enemigos. La Biblia hebraica utiliza 8 nombres para hablar a los enemigos, principalmente en el Salterio. En los Salmos, la plegaria contra los adversarios, que se eleva de una manera más profunda, es justamente contra los enemigos personales, mayor que la que se levanta contra la enfermedad o contra las miserias de la vida. ¿Quiénes eran los enemigos de David? La respuesta es obvia. Eran parientes que daban información al rey de su paradero. El salmista los describe como extraños, término que describe a alguien ajeno al círculo familiar. La palabra extraño viene del latín extra nos, fuera de nosotros, y tiene ese sentido aquí también. El rival en amores es llamado también como enemigo, hasta incluso el extranjero. Describe también a sus adversarios como hombres violentos, y el adjetivo proviene de una raíz que significa aterrorizar o espantar, aunque no precisamente seres monstruosos. Cuando el SS coronel Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén por implementar la llamada solución final, una socióloga judeo-alemana, Hannah Arendt, fue como reportera para hablar del juicio de Eichmann en Jerusalén, y escribió un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, la banalidad del mal.
las comunidades judías de inmediato se pararon de uñas. ¿Cómo que banalidad del mal? El mal fue real, el holocausto fue verdadero. Y dice Hannah Arendt, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que cuando llegué a Jerusalén y cuando pensé que iba a ver a Eichmann, pensé en un hombre con colmillos, con cuernos, con garras. Dice, era un tipejo, era un funcionario burócrata, era un hombre que en el escritorio firmaba quién se vive, quién muere, quién va a tal horno, quién va... Ese era su trabajo, dice, pero era un burócrata, una persona casi insignificante. Y lo que quería decir Hannah Arendt es que el mal puede manifestarse en cualquiera de nosotros. Hermanos, para que el aparato de la Gestapo funcionara se necesitaban ciudadanos comunes. Para que el aparato exterminio en los campos de concentración funcionara, se necesitaba la colaboración de los prisioneros. Sin ellos no hubiera sido posible. ¿Podemos juzgar a alguien que lucha por sobrevivir un día más? No, porque yo no soy mejor que ese y no sé lo que haría en esa circunstancia. Hay personas heroicas y dicen los que saben que también hay genes para eso, yo no lo sé, pero lo cierto es que hay personas que se adhieren a su código y a sus valores y pagan el precio por ella, pero la mayoría de la gente quiere sobrevivir y a veces al precio de situaciones realmente monstruosas. Bueno, hermanos, esto es cierto, significa aterrorizar. Como señalamos anteriormente, infinidad de voluntarios anónimos hicieron funcionar la maquinaria nazi de represión y exterminio, y para sorpresa nuestra, muchos judíos colaboraron también. En 1950, 5 años después del fin de la guerra, el Parlamento israelí aprobó una ley que permitía castigar a los judíos que colaboraron con los nazis. Al final de ese año se informó de 120 personas sospechosas de haber cometido crímenes contra el pueblo judío que habían sido ubicados viviendo en Israel, y había entre ellos 7 u 8 cristianos y el resto, 112, eran judíos. Entre ellos se encontraba Ezequiel Ingstad, el único judío colaboracionista condenado a pena de muerte por cometer crímenes durante el Holocausto. Ingstad fue responsable de un bloque de un campo de concentración en Gross-Rosen, y fue declarado culpable de asesinato y abuso y causó la muerte a los presos, sirviendo como un monstruo en la administración del campo. Lo vi, decía un sobreviviente, golpear a los presos todos los días con la mano, con el látigo, con un bat, con cualquier cosa que pudiera tener en la mano. Otro se refirió al peor infierno imaginable con respecto a las acciones de este hombre judío. ¿Por qué hablamos de esto, hermanos? Porque hay situaciones en las que los seres humanos podemos incurrir en situaciones, en acciones que nunca hubiéramos imaginado. David está acosado, está aterrorizado, está ante la opresión de sus enemigos, y en estos términos, hermanos, clama a la misericordia de Dios. Los enemigos de David no tenían tampoco ni garras ni cuernos, eran tipos comunes como Nabal, quien humilló a David y le privó el sustento a los hombres que pacificaron la región, y protegieron sus bienes. Eran patrones que retenían el jornal del trabajador, eran vendedores de cereales que vendían paja en lugar de grano, acreedores que arrancaban a los deudores el metate y la cobija para presionarlos para que pagaran, amos que abusaban de sus siervos, labriegos que robaban las tierras corriendo sus linderos de piedra, a pobres y a viudas impotentes, poderosos como el rey Joacás, que mandó construir un palacio, pero no pagó por él un centavo a sus trabajadores. Está hablando de este tipo de gente. Pero junto con todo lo anterior, la redacción del Salmo es por demás descriptiva,
el salmista dice: se levantaron contra mí, expresando la idea de agresión que ya se lee, hermanos, en el relato de Caín y Abel. Dice: entonces se levantó Caín contra Abel. Está hablando ya de una fase de la agresión. David hablaba de su alma, de su respiración, de su cuello. Cuando dicen buscan mi garganta, lo que estaba diciendo es que buscan mi cuello, buscan mi vida, tratan de que deje de respirar, echándose sobre su cuello para retorcerlo, modismo opuesto a la expresión buscar el rostro o mostrar el rostro, que significa mostrar misericordia. En síntesis, David ora a Dios porque sabe que es un juez justo. Su oración se basa en un fundamento cierto. Él devolverá el mal a sus enemigos. David sabe que a su tiempo Dios nos dará a cada uno conforme a nuestras obras. La Biblia y la experiencia nos enseñan: los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino. Muelen muy fino. Si Dios no nos juzga es porque prolonga su misericordia, pero un día llega el fin de su misericordia. Como conclusión, la visión del apóstol San Pedro, narrada en Hechos 10, representa un punto de flexión en la teología y en el ministerio del apóstol. Ante la visión de un auténtico zoológico, la orden divina de matar y comer puso a Pedro en un aprieto, alegando que nunca había comido algo común. Común aquí significa profano. Pero Dios le dice: no llames común a lo que yo he limpiado. Común aquí significa profano, algo prohibido por la ley, pero en el sentido más llano significa también ordinario o habitual. En otras palabras, el Señor dijo a Pedro que Dios puede hacer algo digno de lo más indigno, que la era de los jueces, Dios salvó a Israel por medio de aquello, lo que podría llamarse, usando las palabras de San Pablo, lo débil del mundo y lo vil del mundo. Salvó a su pueblo por la mano del hijo de una prostituta. Lo salvó por la mano del hijo de un hombre de pocas luces. Lo salvó también por la mano de una mujer. Se reveló por su hijo donde nadie esperaba verlo, en la bajeza, en la crueldad, en la indignidad de la cruz. Los recursos extraordinarios de una oración común están en el Dios de la Biblia. En el libro Nuestro Extraordinario Dios, John MacArthur dice algo que es de capital importancia para nuestra vida cristiana en general y para nuestra oración en particular. Muchas personas tienen conceptos erróneos respecto a qué se asemeja realmente Dios. Tener conceptos erróneos respecto a Dios es cosa seria y casi idolátrica. Contrariamente a la creencia popular, la idolatría es algo que puede presentarse no solo en pequeñas figuras, sino en situaciones de la vida real. Según la Biblia, es pensar cualquier cosa de Dios que no es verdad, o intentar ofrecerle a Él algo que no es. Dios mismo señala el error de la idolatría cuando dijo: pensáis que de cierto sería como tú, dice el Salmo 50:21. Voltaire dijo que Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le devolvió el favor. Es decir, al final el hombre trata de construir a Dios a su propia imagen, un Dios conveniente, un Dios adecuado. Recuerdo hace un tiempo en una iglesia que predica la prosperidad, que está por ahí por Walmart, invitaron a un predicador joven que predicó el evangelio. Cuando bajó, la pastora lo regañó. ¿Tú crees que la gente viene a escuchar eso aquí? La gente aquí viene a escuchar que Dios es su socio capitalista, que Dios es el patrocinador de tus sueños, que Dios los quiere ricos, jóvenes, guapos, hermosos. Eso es lo que la gente viene a escuchar aquí.
no vas a volver a predicar en esta iglesia. Y el predicador le dice, tienes razón, nunca voy a volver a pararme aquí a predicar esas cosas. Decía Voltaire, Dios creó al hombre a su imagen y el hombre le quiere devolver el favor, haciendo a Dios a su propia imagen y semejanza. Solemos poner a Dios en una caja y nuestra caja es increíblemente pequeña. Solemos permitir que nuestra cultura determine nuestros valores en lugar de que los haga el Creador. La única manera de saber realmente cómo es Dios es descubrir lo que Él revela de sí mismo en las Escrituras. Una vez más, esto que dice MacArthur, a final de cuentas, cifra las fuentes de la oración común. No tenemos que ser oradores elocuentes. Hay personas que son elocuentes en la oración. Yo comentaba de aquellas mujeres casi analfabetas en el pueblo donde conocí el Evangelio, que oraban citando la Biblia con una elocuencia, con un poder que me agradaba. Era edificante escuchar a esas mujeres que habían aprendido a leer en la palabra de nuestro Dios y no hablaban de otra cosa. Pero hermano, nuestra oración no tiene que ser prolija, no tiene que ser hermosa, no tiene que ser como la del publicano, quien se puso en pie delante de Dios, levantó las manos y dijo, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás hombres. Yo diezmo, ofrendo, hago, digo, voy, no como este pecador que está aquí. El publicano dice, no levantaba su vista, no podía hacerlo, y se golpea el pecho, signo judío de contrición, diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador. Y el Señor Jesús dice, de cierto os digo que aquel bajó justificado antes que este. Puede ser la oración más común, pero sus fuentes están en el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Entonces podemos orar con confianza. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permites recordar quién eres y lo que haces. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús.